tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema número 8, que es metabolismo celular, organelas bioenergéticas. Sí, bueno, primero, dentro de su teoría había visto que ponían bastantes preguntas, pero una de ellas era ¿de dónde obtienen las células su energía, no? Primero que las células buscan su energía en forma de moléculas de alimento o luz solar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la energía obtenida por la luz solar, básicamente el sol es la principal fuente de energía para casi todas las células y organismos fotosintéticos. ¿Quiénes son los organismos fotosintéticos? Como su mismo nombre lo dice, son los organismos que se encargan de hacer la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, las plantas. Ahora, las células procariotas, las algas y las plantas fotosintéticas aprovechan esta energía solar y las utilizan para producir las complejas moléculas de alimentos orgánicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de fotosíntesis, vamos a tener que tenemos dos fases y una de ellas es la fase oscura, ¿no? Y en la fase oscura vamos a ver cómo se produce lo que es la glucosa. Pero para esto vamos a tener previamente una fase, que es la fase luminosa. Y dentro de la fase luminosa nosotros vamos a ver que necesitamos de una energía solar, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos dice el texto, que para nosotros producir estas moléculas de alimentos orgánicos complejas, necesitamos básicamente energía solar. ¿Ya? Y estas son de las que dependen otras células para obtener la energía necesaria para sostener el crecimiento, metabolismo y reproducción. Es decir, esta energía que nosotros vamos a necesitar va a ser utilizada ¿dónde? En el crecimiento, en el metabolismo y en la reproducción, ¿no? Como habíamos hablado al principio, en el primer tema habíamos hablado del ser vivo, ¿no? Que era nacimiento, crecimiento, metabolismo, reproducción y muerte. Asimismo, nuestras células para su crecimiento, porque ellas también crecen, también se metabolizan y también se reproducen, van a necesitar energía, pero esa energía, ¿de dónde va a ser obtenida? Va a ser obtenida de tanto la luz solar como también de moléculas de alimentos. Por eso muchas veces te dicen, ¿no? Aliméntate bien para que crezcas sano. Y bueno, dentro de todo tienes razón, ¿no? Porque una de las fuentes de energía para nuestras células son los alimentos y otra fuente de energía también es la luz solar. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, dentro de esto vamos a hablar de las moléculas de energía. Si bien es cierto, nuestras células necesitan energía para crecer, reproducirse y hacer su metabolismo, esta energía que ellos van a captar no va a ser utilizada en ese mismo momento, ¿no? Por eso te dice que las células no utilizan la energía de las reacciones de oxidación tan pronto como se liberan. ¿Por qué yo? Mira, porque si ya tienen la energía, ¿por qué al toque no lo utilizan, no? Si para eso estamos captando la energía. Porque antes de que utilicen esta energía, necesitan convertirlo en moléculas pequeñas en energía. Es como tu cuerpo, ¿no? Tú comes tu pan con chicharrón y tu pan con chicharrón no llega a tu estómago enterito, ¿no? Tiene que pasar todo un proceso de digestión para que pueda ser absorbido al final. Entonces, lo mismo pasa con la energía. La energía tal cual viene a nuestro cuerpo no va a ser utilizada. Necesitamos que se conviertan en moléculas pequeñas ricas en energía, como por ejemplo el ATP y el NAT. Ahora, ya entendí. Me dices que nuestra célula necesita energía, pero que esta energía no es utilizada al toque. ¿Por qué? Porque esa energía necesita convertirse en moléculas pequeñas. Ya, pero para qué mi célula necesita energía? Yo, mira, porque básicamente la célula necesita energía, como les había dicho en un principio, para su metabolismo y también para constituir componentes celulares. Aquí también vamos a ver que la célula necesita para su crecimiento, para su reproducción y bueno, para el metabolismo propiamente dicho. Ahora, chicos, ¿recuerdan cuando nosotros habíamos hablado del metabolismo que teníamos dos ejemplos de metabolismo? Uno era de complejo a simple, o sea, que las moléculas complejas se convertían a simples. ¿Recuerdan cómo era ese metabolismo, cómo se llamaba? Comenzaba con C. A ver, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Ahí ya lo puse. Entonces, cuando nosotros hablamos del catabolismo, era convertir las moléculas complejas a moléculas simples. Por ejemplo, acá tengo una molécula súper grande. Esta la tengo que dividir y la voy a convertir en moléculas simples. Ponte dos moléculas simples.
En cambio, ahí tenemos un proceso donde convertimos las moléculas simples, las juntamos y las convertimos en una molécula compleja. Y esa es el anabolismo. Entonces, el anabolismo es anabolismo. Muy bien, cuando va de simple a complejo. Ahora, chicos, ¿cuál de ellos utiliza energía, utiliza ATP? ¿El catabolismo o el anabolismo? A ver, vamos a ver si alguien ha respondido en el chat. ¿Cuál de ellos necesita energía? ¿Cata o anabolismo? Ya, miren chicos, el anabolismo es el que necesita energía, el que necesita ATP. ¿Por qué? Porque estamos formando una molécula compleja. Entonces, para nosotros formar algo necesitamos como una gasolina, un combustible, ¿no? Y en este caso va a ser el ATP. Pero para el catabolismo, ¿ustedes necesitan energía? No, va a ser todo lo contrario. Ustedes van a liberar energía, van a liberar ATP. ¿Por qué? Porque están rompiendo algo, o sea, están rompiendo una molécula compleja para hacerla en moléculas simples. Entonces, liberas energía. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, luego tenemos las rutas energéticas. Es de lo que va a tratar la clase de hoy día. ¿Qué son las rutas energéticas? Depende de la ruta energética si la célula es eucariota y procariota. Por ejemplo, las células eucariotas van a tener tres rutas energéticas, que son la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico o también conocido como el ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa. En pocas palabras, la glucólisis vamos a formar dos piruvatos, o sea, el resultado de la glucólisis va a ser dos piruvatos. ¿Y por qué yo voy a formar dos piruvatos? Para poder convertirlo en acetilcoenzima A y luego usarlo en el ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? Ahora, no se confundan porque en la siguiente diapositiva les voy a enseñar paso a paso cada uno de ellos y qué es lo que tienen que aprender sí o sí. Pero para que tengan una idea, la glucólisis va a formar dos piruvatos y el ciclo de Krebs va a utilizar ese piruvato pero en forma de acetilcoenzima A, ¿ya? Y bueno, luego cuando hablamos de la fosforilación oxidativa, son complejos proteicos que se van a encontrar dentro de la membrana interna de la mitocondria. Ahora, estas rutas energéticas van a necesitar de la adenosina 5-trifosfato o también conocido como ATP, que es una molécula transportadora de energía, pero es la más abundante en las células. Por lo general siempre vamos a encontrar como que ATP en forma de energía, porque es el más abundante. Ya chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo quedó claro? Pueden reaccionar si es que no todo claro. Ya chicos, muy bien. Ahora, estamos hablando, antes de ir a las propias rutas energéticas, ojo, de células eucariotas, vamos a hablar del ATP. El ATP, o también conocido como adenosina trifosfato, adenosin trifosfato, va a tener en su composición, vamos a encontrar enlaces. A ver, no sé si se acuerdan sobre cuando habíamos hablado del ADN, que teníamos tres grupos, ¿no? En su composición, ¿se acuerdan? En este caso vamos a hablar de la adenina. Chicos, ¿se acuerdan la adenina qué era? Era una base. ¿Qué base? ¿Qué tipo de base? Base, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado de las púricas y de las pirimidinas, ¿cómo se llaman esos? O sea, ¿cómo se llaman las púricas y pirimidinas? ¿Base qué? ¿No se acuerdan? Comienza con N, base, ni, nadie. Ya bueno, chicos. Base nitrogenada. Ajá, muy bien, sin miedo, chicos, no tengan miedo, yo sé que ustedes saben. Entonces, la adenina sería la base nitrogenada, ¿no? Luego tenemos el azúcar, que viene a ser la ribosa. ¿Y quién es el que falta? El grupo fosfato, ¿no? Y en este grupo fosfato vamos a tener enlaces. Tenemos enlaces fosfanhidros de alta energía. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen de estos enlaces de alta energía que por lo general son los terminales? Cuando se hidrolizan van a liberar una gran cantidad de energía. Siempre cuando te digan, o la mayoría de veces cuando te digan que hidrolizan o lisan algo, van a liberar energía. ¿Ya? Por eso te dicen
Cuando esos dos enlaces fosfonhidridos terminales, que son los de alta energía, se hidrolizan, van a liberar gran cantidad de energía. Y bueno, luego tenemos los enlaces fosfonhidridos normales, que no son los terminales, y que ellos tienen un potencial químico de energía, ¿no? Ahora, ya, al hacer esta hidrolización liberan energía. Y esta energía liberada, ¿para qué lo voy a utilizar o para qué lo van a utilizar dentro de nuestro cuerpo? Primero, para hacer un transporte activo, para hacer una contracción muscular, para el movimiento celular, para el movimiento intracelular de organelas y cromosomas. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de transporte activo, transporte pasivo? ¿Cuál es la diferencia? Que el transporte activo utilizaba ¿qué? ¿Qué utilizaba el transporte activo que no utilizaba el transporte pasivo? ATP, muy bien chicos, ATP. Y es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí está la adenosina trifosfato. Por eso se dice que la adenosina trifosfato, ¿dónde se utiliza? En el transporte activo. Si te ponen en tu examen, pregunta que puede ser de la primera etapa, o sea, del parcial, pero también se puede combinar con lo del final, te pueden poner, ¿no? El transporte pasivo utiliza, una de las funciones del ATP es participar en el transporte pasivo. ¿Qué marcarías, verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Falso. Muy bien, Eric. Muy bien, Ángela. Sería verdadero si te pondrían transporte activo. También puedes encontrarlo donde en la contracción muscular. También vamos a utilizar ATP en el movimiento celular, movimiento intracelular. Ya bueno, chicos, si todo quedó claro hasta aquí, vamos a comenzar con las rutas energéticas de las células eucariotas. Vamos a comenzar primero con la glucólisis. La glucólisis, chicos, por su nombre nada más. Vamos a dividirla. A ver, ¿qué significa lisis? Romper, ya, muy bien, romper, muy bien. ¿Y gluco? ¿De qué palabra viene? Gluco, ¿o con qué lo puedes relacionar? Con glucógeno, ya con glucosa, con glúcidos, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando del rompimiento de la glucosa, el rompimiento de la glucosa, que es más que decir la división del azúcar. Y ahora, ¿por qué se llamará glucólisis? Vamos a entenderlo un poquito. Entonces, para el proceso de la glucólisis, nosotros vamos a utilizar, como su mismo nombre lo dice, glucosa. Aquí está mi glucosa. Ahora, esta glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Alguien sabe la fórmula de la glucosa y cuántos carbonos tiene la glucosa? ¿Lo han leído tal vez? Ya, muy bien, ajá, tiene 6 carbonos. Básicamente, el producto final de la glucólisis o por el cual se realiza la glucólisis es porque queremos generar piruvato. Pero hay un problema. El piruvato en su composición solo tiene 3 carbonos. Y me dirás, yo mira, ¿qué pasa con los otros 3 carbonos? Porque la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Qué pasa con los 3 carbonos restantes? No pasa nada. O sea, no se produciría solo un piruvato, sino se produciría 2 piruvatos, ¿no? Porque hay 6 carbonos, entonces 3 carbonos de un piruvato y los 3 carbonos del otro piruvato formarían los 6 carbonos de la glucosa. Entonces, por eso se dice que cuando tú haces un proceso de glucólisis, tengo mi glucosa, el rompimiento de mi glucosa hace que proceda a convertirse en 2 piruvatos. Mira, acá tengo un piruvato que tiene 3 carbonos y mi otro piruvato, mi segundo piruvato que tiene 3 carbonos. Por eso, si te preguntan, el producto de la glucólisis a grandes rasgos son 2 piruvatos. Pero ahora, aquí vamos a utilizar ATP, vamos a utilizar NAT. Cuando ingrese el NAT, vamos a liberar NADH, NAT, con H, aunque son igual. Y también vamos a utilizar la adenosin difosfato, pero lo vamos a convertir en ATP. Ahora, aquí se ve recontra simple, pero en realidad la glucólisis tiene 10 reacciones químicas. No les voy a poner todas porque sería confundirlos, pero lo importante que ustedes necesitan saber y entender es lo que entra, lo que genera y lo que gana netamente el proceso de la glucólisis. Ahora, ¿qué es lo que ingresa al proceso de la glucólisis? Lo que ingresa son 2 ATPs. ¿Qué es lo que genera mi proceso de la glucólisis? Genera 4 ATP y genera 2 NAT. Pero ahora, que te genere es diferente a que te digan ganancia neta.
¿Por qué? Porque la ganancia neta yo tengo que restar lo que me produce mi periodo de glucólisis y lo que yo puse en la entrada. Entonces, ¿qué haría? Restaría, ¿no? El 4 ATP menos los 2 ATP que yo puse previamente. ¿Y cuál es mi ganancia neta? 2 ATP. Y bueno, el NAT no tengo con quién restarle porque yo no había puesto previamente NAT, sino que netamente yo he generado 2 NAT. Entonces, pregunta de examen, si te ponen cuál es la ganancia neta de la glucólisis, es 2 ATP y 2 NAT. ¿Ya, chicos? Entonces, lo importante que ustedes deben saber en glucólisis, primero, que es el rompimiento del azúcar. ¿Por qué yo voy a romper el azúcar? Porque necesito convertirlo en 2 piruvatos. Y durante ese proceso, que son 10 reacciones químicas en total, yo voy a generar algo, ¿no? Primero, que el proceso de la glucólisis, para que sea el proceso de la glucólisis, necesito glucosa, pero también necesito ATP, en específico 2 ATPs. Y estos 2 ATPs, además con este producto voy a poder generar yo 4 ATPs y 2 NAT. Pero netamente mi ganancia neta, o sea, mi ganancia en bruto, por así decirlo, sería 4 ATP menos 2 ATP, que serían 2 ATPs y 2 NAT. Ya chicos, esto deben aprendérselo súper bien. ¿Cuántas reacciones químicas son? 10. ¿Cuál es el producto final? 2 piruvatos. ¿Y qué es la ganancia neta? 2 ATPs y 2 NAT. Ya chicos, eso es glucólisis. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? A ver, a ver. Bueno, supongo que sí, ¿no? Todo claro. Ya, genial, Alice, genial, Eric. Ya bueno, luego de esto tenemos el ciclo del ácido cítrico o también conocido o comúnmente conocido como el ciclo de Krebs. En este caso, el ciclo de Krebs tiene 8 pasos a comparación de la glucólisis que tenía 10 reacciones químicas, ¿no? Entonces, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, tiene 8 pasos que hasta he escuchado que hay canciones, ¿no? Hay canciones del ciclo de Krebs para aprenderte todo. Pero lo importante o lo que sí o sí deben saber es cómo comienza el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Comienza con el acetilcoenzima, pero tú me dirás, ¿de dónde sale el acetilcoenzima? Yo, mira, miren, aquí vamos a recordarlo, ¿ya? Vamos a recordar el proceso de la glucólisis, que era el rompimiento de ¿qué? De la glucosa. A ver, la glucólisis se puede dar tanto en presencia de oxígeno, o sea, aerobia, o en ausencia de oxígeno, anaerobia. ¿Qué es? Es la ruptura de qué? De la glucosa. Ahora, chicos, si yo estoy rompiendo una molécula compleja como es la glucosa, ¿qué es? ¿Es catabolismo o es anabolismo? Te estoy rompiendo, o sea, ajá, muy bien, Ángela, muy bien, Alice. Catabolismo. Entonces, glucólisis es un proceso catabólico porque estoy rompiendo la glucosa. ¿Y en qué se convierte? En 2 moléculas del ácido pirúvico o también conocido como piruvato. Ahora, ¿qué pasa con este piruvato? Si hay presencia de oxígeno, ¿dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar en el ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero si no hay presencia de oxígeno, ¿dónde lo voy a utilizar? En la fermentación, ¿no? Donde tenemos el alcohol etílico más el dióxido de carbono y el ácido láctico como producto. Ahora, luego de esto tenemos que, ¿qué es lo que produce el piruvato? Netamente, la ganancia neta que les había dicho acá, 2 ATPs netos y 2 NAT netos. Ahora, ¿dónde se realiza la glucólisis? ¿En qué parte de la célula se realiza? Se realiza en el citoplasma. ¿Y cuántas reacciones químicas tiene? Son 10 reacciones químicas. Esto es lo importante que debes saber de la glucólisis. ¿Ya? Puede ser tanto en presencia de oxígeno como en ausencia. Es la ruptura de la glucosa, un proceso catabólico por el cual yo voy a generar 2 moléculas de piruvato. Ahora, estas 2 moléculas de piruvato, en presencia de oxígeno, ¿dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar en el ciclo de Krebs. Pero si no hay presencia de oxígeno, si es un medio anaeróbico, lo voy a usar en la fermentación.
Ahora, ¿cuál es el producto que yo voy a ganar netamente en el proceso de la glucólisis? Yo voy a ganar 2 ATPs netos y 2 NAD netos. ¿Dónde se produce la glucólisis? ¿En qué parte? En el citoplasma. ¿Y cuántas reacciones químicas enzimáticas son? Son 10 reacciones químicas enzimáticas. Ya chicos, esto es el resumen del resumen que ustedes deben saberlo. Ahora, cuando pasemos al ciclo de Krebs, habíamos dicho que íbamos a utilizar estos piruvatos, pero en presencia de oxígeno. Pero tú me dices yo, mira, ya, voy a utilizar el piruvato, pero si el primer paso del ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A, ya, sí, está bien, pero el piruvato es quien se convierte en acetilcoenzima A. Por eso dicen que para el ciclo de Krebs primero se debe formar el acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque la acetilcoenzima A es la molécula precursora del ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir precursora? Que ella es quien comienza o quien inicia el ciclo de Krebs. En ausencia de ella no se podría dar el ciclo de Krebs. Ahora, como tercer punto, se forma a partir de qué. Si te pregunto en examen, por ejemplo, o en tu práctica, en tu pasito, ¿a partir de qué se forma el acetilcoenzima A? Se forma a partir del piruvato. ¿Y dónde se produce el piruvato, chicos? ¿Dónde se produce el piruvato? En la glucólisis. Muy bien, ajá. La glucólisis. Muy bien, Eric, muy bien, Ángela. Ya, hasta ahí todo claro. Entonces, tengo mi piruvato. A ver, tengo mi piruvato. Aquí solo es una molécula de piruvato, que son 3 carbonos. Entonces, mi piruvato se necesita convertir en acetilcoenzima A, que es el precursor del ciclo de Krebs. Pero si te das cuenta, el acetilcoenzima A solo tiene 2 carbonos, pero mi piruvato tiene 3 carbonos. ¿Qué pasa con el carbono restante? Se convierte en dióxido de carbono y se libera. Es decir, se libera un dióxido de carbono por cada piruvato convertido en acetilcoenzima A. Y dentro de ellos vamos a utilizar coenzimas como la coenzima A y también vamos a utilizar el NAT que va a ser convertido en NAT. Ya chicos, pero acá lo importante que ustedes deben saber es que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y al momento de que pasa esta reacción se va a liberar un dióxido de carbono. Esta reacción está catalizada por el complejo piruvato deshidrógenos. Ahora, continuamos con el proceso. Aquí tenemos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Aprendas estos 3 nombres porque les pueden poner tanto como ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ácidos tricarboxílicos, ¿ya chicos? Entonces nos ordenamos. Tenemos que todo comienza con ¿quién? Con la acetilcoenzima A, ¿no? Y tenemos que de aquí con la función de oxalacetato de acetilcoenzima A se va a formar el citrato. Y es por eso que así sigue la canción. A ver, acá está, ¿no? A ver, acá se ve mejor, creo. En esta imagen de acá. Tenemos el primer paso, mi acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a necesitar de una enzima, que es el citrato sintetasa. ¿Y a quién va a formar? Va a formar el citrato. ¿Y qué se va a liberar? Se va a liberar la coenzima A, que esa coenzima A se libera al momento de hacer la fusión con esta enzima, que es el citrato sintetasa. ¿Y qué es lo que forman? Citrato. Ahora, va a seguir otro proceso, que es el citrato. El citrato de aquí va a tener una fusión con lo que es la enzima. ¿Quién va a mediar como convertirlo a otra sustancia? Es la conitasa. ¿Qué se libera? Se libera una molécula de agua. ¿Y en qué se convierte el citrato? Se convierte en cisaconitato. Y así todo este ciclo de Krebs es un proceso, es como una cadena. ¿Ya, chicos? Pueden revisarlo, hay una canción para que se lo aprendan. Dudo mucho que les pregunten como que cada reacción en sí. Lo que siempre he visto que preguntan es como que los productos, la ganancia neta, qué es lo que comienza y cómo es que termina el ciclo de Krebs. Más igual pueden revisarlo, ¿no? Porque tal vez en práctica sí les pregunten. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Esto quiero que presten mucha atención porque eso es muy importante. Un ciclo de Krebs es una vuelta al ciclo de Krebs. O sea, este es el ciclo de Krebs, ¿cierto? Una vuelta es un ciclo de Krebs. Y es lo que me dice aquí. Para un ciclo de Krebs, yo voy a necesitar un piruvato. Un piruvato.
¿Y qué es lo que se produce al final del ciclo de Krebs? Al final del ciclo de Krebs, yo voy a tener como resultado un GTP, 3 NAT y un FAT. Pero, por ejemplo, la pregunta cambiaría si a ti te preguntaran, ¿cuál es el resultado del ciclo de Krebs cuando ingresa una glucosa? Ustedes recuerdan que la glucosa formaba dos piruvatos. Entonces, el ciclo de Krebs no va a dar solo una vuelta, porque una vuelta es un piruvato. Si es que hay dos piruvatos, ¿cuántas vueltas daría el ciclo de Krebs, chicos? Si un piruvato es una vuelta, yo ahora tengo dos piruvatos, que es la descomposición de la glucosa. ¿Cuántas vueltas daría el ciclo de Krebs? Ajá, muy bien, dos vueltas. Entonces, el resultado del ciclo de Krebs sería el mismo, o sea, el mismo resultado sería un GTP, 3 NAT y un FAT. ¿Sería el mismo resultado o variaría? Si es que no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se duplica, ajá, por dos. Muy bien, chicos. Entonces, este GTP ya no sería el mismo si a mí me dicen que una glucosa entra en mi proceso del ciclo de Krebs, porque mi glucosa se compone en dos piruvatos y si hay dos piruvatos tengo que hacer dos vueltas al ciclo de Krebs. Entonces, lo que normalmente se genera en un ciclo de Krebs, que es una vuelta, tendría que multiplicarlo por dos. Por eso, si me dicen que hay una glucosa, hay dos piruvatos, este GTP que ves acá, que es lo normal en una sola vuelta, lo multiplico por dos y se convierte en 2 GTPs. ¿Qué pasa con el NAT? Lo multiplico por 2 y se convierte en 6 NAT. ¿Y qué pasa con el FAT? Lo multiplico por 2 porque ya no es una vuelta, sino dos vueltas y se convierte en 2 FAT. Y eso sería el resultado si te dicen que una glucosa, ¿cuál es el resultado si es que una glucosa comienza el ciclo de Krebs? Así la glucosa se descompone por completo para producir dióxido de carbono y se da la formación de la acetilcoenzima A y del ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? En las células procariotas se da en el citoplasma y en las eucariontes se da en la matriz mitocondrial. Habíamos dicho que la glucólisis estaba formado por 10 reacciones. En el caso del ciclo de Krebs está formado por 8 reacciones enzimáticas. Y este ciclo de Krebs es tanto catabólico como anabólico. ¿Recuerdan? ¿La glucosa era catabólico o era anabólico? La glucólisis, perdón. ¿La glucólisis era catabólico o era anabólico, chicos? Este proceso, el que habíamos visto previamente, la glucólisis, catabólico. Muy bien, qué bueno que estén atentos. Pero en el caso del ciclo de Krebs, no solo va a ser catabólico, sino también va a ser anabólico. Por eso se dice que el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Por qué es catabólico? Por las reacciones de oxidación. ¿Y por qué es anabólico? Por los productos que va a sintetizar. Como cuarto punto tenemos que es el conjunto de reacciones responsables de la degradación completa del piruvato a dióxido de carbono. Ya chicos, a ver, y bueno, para finalizar, aquí, ¿qué es lo que genera? Esto es un ciclo de Krebs, o sea, una vuelta. ¿Qué es lo que genera? 3 NAT, un FAT y un GTP. Pero, ¿qué pasaría si me dice que cuál es el producto de una glucosa en el ciclo de Krebs? La glucosa que tiene dos piruvatos y esto es igual a dos ciclos. Entonces, todo se multiplica por 2. Sería 6 NAT, 2 FAT y un GTP. Ahora sí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Se logra entender la glucólisis y el ciclo de Krebs o no? Profesora, disculpe, Dime. ¿por qué sería un GTP? ¿Sigue igual al final? ¿Cómo al final? Me vio. Uy, 2 GTP. 2 GTP. Sí, gracias. 2 GTP. Me había multiplicado. 2 GTP. Gracias, Ángela. Sí, 2 GTP. Ajá, se multiplica por 2. Ajá, 2 GTP. Sorry, chicos, me había confundido. Había visto mal. Sería 2 GTP. Todo por 2. Me había trabado el por 2. ¿Alguna otra duda? Aparte de eso. ¿O todo quedó claro? Mm, mm, Todo claro. Ya, seguro, chicos.
porque esto es fijo, todo claro. Ya, sí, no se confundan. Si es glucosa, son 2 ciclos y todo por 2. 3 NAT se multiplica por 2, 3 por 2, 6 NAT. Un FAT no sería, se multiplica por 2, no, 1 por 2, 2 FAT. Y sería un GTP por 2 y se multiplica en 2 GTP. Convierto en 2 GTP. Ya, hay un lapsus. Y ahora sí, sí, chicos, a veces, si me confundo, me preguntan nada más y ahí me corrijo. Ya. A ver, chicos, ustedes mismos me dicen el ciclo de Krebs. ¿Qué forma? A ver, María Alejandra dice la E. ¿Qué dice el resto? E porque es un piruvato. Ya, muy bien, muy bien. Todos dicen E, ¿verdad? Claro, porque aquí te está diciendo un ciclo de Krebs nada más. En el ciclo de Krebs, ¿qué se forma? Se forman 3 NAT, un FAT y un GTP. Pero esto cambiaría si te dijeran, ¿no? Dos ciclos de Krebs, o si te hablaran de dos piruvatos, o si te hablaran de una glucosa, ahí cambiaría. ¿Sí? Esa es la clave. 3 NAT, un FAT y un GTP. Bueno, ahora vamos a pasar con el tercer punto. Ya hemos visto glucólisis, ya hemos visto el ciclo de Krebs y ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Es a través de un complejo proteico, o sea, son varios complejos, ahorita los van a conocer, pero que se encuentran en la membrana. Estos se van a encargar de transferir electrones de NAT, FAT y oxígeno. Y se van a combinar para el final de todo el proceso de la fosforilación oxidativa. Tienen un fin, ¿no? Y el fin de la fosforilación oxidativa es formar agua. Así como el fin de la glucólisis y del ciclo de Krebs también tenía la finalidad de formar, por ejemplo, GTP, o de formar el NAT, todo eso. Entonces, la fosforilación oxidativa en esta ocasión va a formar agua, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estos complejos. Tenemos el complejo 1, tenemos el complejo 3, el complejo 2 y el complejo 4. Y también tenemos al citocromo C y a la ubiquinona. Entonces, por aquí van a pasar electrones y van a formar un gradiente de iones de hidrógeno o también conocido como una gradiente de protones. O sea, los electrones van a pasar, mira, por ejemplo, van a entrar por el complejo 1, van a pasar a la ubiquinona, van a pasar al complejo 3, de aquí va a pasar al citocromo C y al complejo 4, para finalmente crear ¿qué? Para finalmente crear lo que es el agua. Y ahora, del complejo 2 también va a pasar a la ubiquinona, de ahí al complejo 3, al citocromo C y al complejo 4. Y cuando esos electrones pasan por cada uno de estos complejos, van a generar una gradiente. ¿Y cómo se llama esa gradiente? Se llama una gradiente de iones de hidrógeno o también conocido como gradientes de protones. Y esta energía la van a aprovechar 3 ATPs adicionales por cada electrón que viajan. Y bueno, ¿dónde sucede lo que es esta fosforilación oxidativa? Específicamente se ocasiona ¿dónde? En la membrana interna de la mitocondria. Pero básicamente es cuando estos electrones pasan por estos complejos y se va a generar una gradiente. Por esa energía que pasan con los electrones se genera la gradiente de protones o también conocida como la gradiente de iones de hidrógeno. Y estos van a generar una energía que van a aprovechar en sí. Y bueno, aquí tenemos que 3 ATPs adicionales por cada electrón que viaja. O sea, si viaja un electrón, van a tener 3 ATPs adicionales. Si viajan 2 electrones, vamos a tener 6 ATPs adicionales. O sea, por cada electrón son 3 ATPs adicionales. Ya chicos, pero el fin de la fosforilación oxidativa, sí o sí lo que deben saber es que produce agua. Ahora, más adelante tengo una diapositiva donde puse un cuadro de qué es lo que pasa en el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, porque también ha sido pregunta de examen, así que aún no se desesperen con eso. Pero eso es lo básico que deben saber de fosforilación oxidativa. Ya. Y bueno, luego tenemos lo que es la respiración celular. La respiración celular produce mucho más energía que la fermentación. A ver, chicos, ¿recuerdan la fermentación? ¿Se hacían en ausencia de oxígeno o en presencia de oxígeno? En ausencia de oxígeno. Muy bien. ¿Quién iba en ausencia de oxígeno?
el piruvato, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, en la respiración celular se produce mucho más energía que una fermentación. En realidad son 15 veces más de energía por molécula de glucosa. Pero ¿cuáles son las rutas energéticas que forman parte de una respiración celular? Ojo, las rutas energéticas de la respiración son dos, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La glucólisis es previamente, pero no forma parte de la respiración. Aquí está. Mira, la respiración es básicamente la producción de dióxido de carbono más la absorción de oxígeno. Y aquí tenemos, ¿no? La respiración está formada por el ciclo de Krebs que sucede en la matriz y la fosforilación oxidativa que sucede en las crestas mitocondriales o también le puedes decir como membrana interna de la mitocondria. Entonces, estos dos procesos van a formar parte de la respiración. Y aquí tenemos que en el ciclo de Krebs, GTP y cadena respiratoria ATP. ¿Ya? Uy, no. Mantener, descartar. Ya. Bueno, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta o todo quedó claro? Porque de aquí, uy, dos más preguntitas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí o todo quedó claro? De acá lo que deben recordar, ¿cuáles son esos dos procesos que forman parte de la respiración celular? Es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pero, ¿cuál de los dos procesos, fermentación o respiración celular, tienen más energía? Es la respiración celular. Ya, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta o todo quedó claro? Mm, bueno. A ver, chicos, si todo quedó claro, la fosforilación oxidativa, ¿dónde tiene lugar? En la matriz mitocondrial, membrana externa de la mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, membrana interna de la mitocondria o en el aparato de Golgi. A ver, chicos, recuerdan, tenemos mi mitocondria, ¿ya? Tengo mis crestas. Pero recuerden que la mitocondria, a ver, Aldix dice la B, ¿ya? ¿Qué dice el resto? ¿Todos están de acuerdo con su compañera o alguien tiene... Ah, ya, ahora dice la D. Ya, se queda con la D. ¿Qué dice el resto? Eric dice la D. Ya, chicos, cuando nosotros habíamos hablado, Ashley también, cuando nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan de célula? Habíamos hablado de organelas dentro de la célula bimembranosa, ¿se acuerdan? O sea que tienen dos membranas y uno de ellos era la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene dos membranas, ¿no? Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Ahora, entre estas dos membranas vamos a tener un espacio intermembranoso. Y bueno, estas que también algunos le llaman membrana interna o crestas mitocondriales porque son invaginaciones de esta membrana. O sea, son invaginaciones de la membrana interna. Si me preguntan, ¿dónde sucede la fosforilación oxidativa? Sucede aquí, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya, chicos? Membrana interna de la mitocondria. Esa es la clave. Muy bien. Aquí lo había puesto, miren. ¿Dónde sucede la fosforilación oxidativa? En la membrana interna de la mitocondria. Ya, chicos, hasta ahí alguna duda porque ahora sí vamos a pasar a organelas bioenergéticas. Todo claro. Ya, Eric dice todo claro. Genial. Entonces vamos a continuar con organelas bioenergéticas donde vamos a hablar de la mitocondria. ¿Recuerdan que uno de los conceptos que había puesto en una de la mitocondria previamente en la clase de célula había dicho que la mitocondria se encargaba de la respiración celular? Y sí, ¿y en qué parte específicamente? En la membrana interna de la mitocondria, que es esta pregunta de aquí. Ahora, organelas bioenergéticas, vamos a hablar básicamente de la mitocondria.
es la mayor parte de la energía celular para la actividad celular. ¿Quién lo produce? La mitocondria. ¿O dónde se encuentra la mitocondria? Sintetizan ATP a expensas de ¿qué? A expensas de los carburantes metabólicos, como quiénes, como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Y aquí tenemos a la mitocondria, si es que no la recordaban. Esto que está de morado, ¿qué es? Es la membrana externa. Lo que está de color anaranjado es la membrana interna. Ahora, chicos, entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio intermembrano o intermembranoso. Luego de esto tenemos, ¿qué se encuentra dentro de la membrana interna? Dentro de la membrana interna encontramos a la matriz. Y en esta matriz vamos a encontrar flotando, por ejemplo, a los ribosomas, a su propio ADN, a su ATP sintetasa. ¿Qué es lo importante? Aquí lo importante es que la membrana externa va a presentar porinas. Y estas porinas van a ser permeables, o sea, van a permitir el ingreso, salida de ¿qué? De iones, de metabolitos y de muchos polipéptidos. Y te preguntan en el examen, ¿cuál de las dos membranas presentan porinas que son permeables a iones y metabolito? Tú marcarías membrana externa, porque las membranas externas son las que cuentan con porinas. La membrana interna es donde se da ¿qué cosa? Donde se da la fosforilación oxidativa. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué es el condrioma celular? El condrioma celular es un conjunto de mitocondrias en la célula. O sea, el conjunto de varias mitocondrias es un condrioma celular. Y aquí he puesto más funciones de las mitocondrias. Lo primero es productor de energía. Hablamos de la respiración celular, porque aquí sucede la respiración celular, específicamente ¿dónde sucede la respiración celular, chicos? Aunque tenemos dos procesos, ¿no? De la respiración celular. ¿Cuáles son esos dos procesos? ¿Cuáles son los dos procesos de la respiración celular? Estaba formado por dos rutas. Una de ellas era la fosforilación oxidativa. ¿Qué sucede dónde? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Y cuál era el primero? Previamente a la fosforilación oxidativa. El ciclo. Chicos, el ciclo de Krebs. Miren, aquí está. Yo les pregunté si todavía quedó claro. Aquí está. ¿Por qué está formado la respiración celular? Muy bien, Eric. Por ciclo de Krebs y por fosforilación oxidativa. ¿Dónde sucede la fosforilación oxidativa? La respiración celular sucede en la mitocondria. Sin embargo, la fosforilación oxidativa sucede ¿dónde? En las crestas. ¿Y dónde sucede el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Y aquí lo podemos observar, ¿no? ¿Dónde es la matriz? Es dentro de la membrana interna. ¿Quién sucede aquí? El ciclo de Krebs. ¿Y quién sucede en la membrana interna? La fosforilación oxidativa. ¿Ya? Entonces, en realidad la respiración celular sucede en la mitocondria, pero cada uno de estos pasos va a tener un lugar específico dentro de la mitocondria. ¿Ya, chicos? También se da una integración del metabolismo de los azúcares, la oxidación del piruvato, el metabolismo de los ácidos grasos y esteroides, metabolismo de los aminoácidos, ciclos de ácidos tricarboxilos, que es el ciclo de Krebs, lo habíamos dicho, ¿no? Dentro de la mitocondria sucede el ciclo de Krebs, pero específicamente en la matriz, y también la fosforilación oxidativa para la obtención de ATP y la termogénesis. La composición molecular es que proteínas y fosfolípidos de las membranas son muy diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Tanto los componentes de proteínas y fosfolípidos van a ser distintos en porcentaje en ambos lados. Y dentro de su estructura, aquí está súper resumido que tenemos membrana externa, membrana interna, el espacio intermembranoso y también la matriz mitocondrial. Aquí está.
Y ahora, aquí está lo que les decía de los componentes proteicos y lipídicos diferentes en ambas membranas. Por ejemplo, en la membrana externa vamos a hablar que está 50% de proteína, mientras que en la membrana interna es 80% de proteínas. En el caso de la membrana externa es 50% de lípidos y en la membrana interna es 20% de lípidos, de los cuales 10% es cardiolipina. ¿Qué es algo importante aquí? Es que la membrana externa es una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque está formado de ¿qué? Fosfolípidos. Es permeable a iones y a moléculas. ¿Por qué era permeable a iones? ¿Qué tenía en su exterior esa membrana externa? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué presentaban? ¿Por qué era permeable a estos iones? Muy bien, Ángela, muy bien. Porinas, porinas. Por eso era permeable a iones y a moléculas, a comparación de la membrana interna que no. Pero por el lado de la membrana interna es que es altamente selectiva. Tenemos aquí los transportadores de la cadena de electrones, o sea, los complejos. ¿Se acuerdan ese complejo 1, complejo 2, complejo 3? ¿Se acuerdan que ubiquinona, citocromo C o 4? Ya, aquí en la membrana interna se van a encontrar estos complejos de electrones. ¿Por qué se encuentran ahí? A ver, citocromo C no se encuentra aquí, solo estos. ¿Por qué se encuentran ahí? Porque se va a dar ¿qué? Se va a dar el proceso de la fosforilación oxidativa. Otros transportadores de membrana, translocasas y el ATP sintetasa también se va a encontrar en la membrana interna. ¿Por qué dije que el citocromo C, si es un complejo, no se encuentra en la membrana interna? Porque el citocromo C, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el espacio intermembranoso. Por eso cuando tú ves una imagen, mira cómo se ve el citocromo C. El citocromo C no se encuentra dentro de la membrana interna, se encuentra por afuerita. ¿Por qué? Porque este citocromo C, ¿dónde se encuentra? En el espacio intermembranoso. Ya, chicos, aquí está. Uy, aquí está. ¿Por qué? Porque se encuentra aquí, ¿no? En el espacio intermembranoso citocromo C. Y bueno, en la matriz que es dentro, tenemos a enzimas, tenemos a los ribosomas, al ADN que ya les había señalado previamente, ¿no? Bueno, eso es básicamente las organelas energéticas que hemos hablado de la mitocondria. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, o todo quedó claro? Mm. Ya, bueno, vamos a continuar con la cadena transportadora de electrones. Como había dicho previamente, esta cadena transportadora de electrones son, ¿qué cosa? Proteínas. Proteínas que transportan. ¿Qué transportan? Transportan electrones, como su mismo nombre lo dice. ¿Y dónde se van a encontrar? En la membrana interna de la mitocondria. ¿A excepción de quién? ¿Quién se encuentra en el espacio intermembranoso? El citocromo C. Muy bien, Eric. Muy bien, Ángela. La finalidad de esto es crear un gradiente electroquímico. ¿Para qué? Para producir ATP. Aquí tenemos, les presento la cadena transportadora de electrones, que es el complejo 1 o NAT deshidrogenasa, complejo 2 o también conocido como succinato deshidrogenasa, el complejo 3 o citocromo BC1 y el complejo 4 o citocromo oxidasa. Pero esos son los complejos. Ahí existen dos proteínas móviles dentro de esos complejos, que son la ubiquinona y el citocromo C. El citocromo C se encontraba en el espacio intermembranoso, pero la ubiquinona sí se encuentra dentro de la membrana interna. Entonces, aquí en el ejemplo lo podemos ver, ¿no? Tenemos mi complejo 1, complejo 2, ubiquinona, complejo 3, citocromo C y complejo 4. ¿Qué es la gradiente de protones? Era el nivel energético producido o generado por quién? Por esta cadena transportadora de electrones. O sea, todos esos complejos forman la cadena transportadora de electrones. Y cuando esos electrones pasan por ahí, se genera la gradiente de protones. Pueden traslocar protones de la matriz de la mitocondria al espacio intermembranoso de la mitocondria. O sea, que los protones pueden ir de acá para acá. Es lo que te está diciendo. Y bueno, por otro lado, eso es muy importante, chicos, del complejo 2 específicamente, que en este caso la transferencia de electrones no se va a realizar por translocación de protones.
En su teoría, yo me acuerdo porque también me confundí, decía que no hay transferencia de electrones, pero en el CARP te dice que sí hay transferencia de electrones, pero esta no se va a dar por la translocación de protones. Entonces, tengan cuidado con eso, chicos, porque el complejo 2, esta transferencia de los electrones no se va a realizar por translocación de protones, o sea, por la gradiente de protones, no se va a realizar por ahí. Ahora, se realiza en orden de potencial de reducción decreciente. Tenemos al NAT, que es el agente reductor. También puede ser pregunta, porque siempre te preguntan quién es el aceptor final de todo esto de la cadena transportadora de electrones, y el aceptor final es el oxígeno, ¿ya? El oxígeno es el aceptor final de los electrones y actúa como un agente oxidante fuerte. Pero tal vez ya no te pregunten quién es el aceptor final, sino quién es el agente reductor, y el agente reductor es el NAT. Y bueno, aquí vamos a hablar de cada uno de estos complejos. Una vez vino una pregunta bien rebuscada de los complejos, por eso les puse este cuadrito. Complejo 1, complejo NAT deshidrogenasa. El NAT va a ser oxidado por el NAT, por la NAT deshidrogenasa, que es una enzima. Ahora, ¿qué es lo que contiene en su interior? Tenemos alflavín mononucleótido, o FMN, como grupo prostético, o 8 cúmulos de centro de azufre. Eso es lo que vino, me acuerdo. Transfiere 2 electrones a la ubiquinona y 4 protones desde la matriz al espacio intermembrana. Esto es básicamente para que ustedes lo lean, por eso le puse súper reducido. Y bueno, la ubiquinona, que es este que viene a ser la proteína móvil, va a transportar a los electrones y 2 protones hacia el complejo 2. Y además de esto es liposoluble. Por ello, el complejo 2 es la única enzima del ciclo de Krebs ligada a la membrana. Si te das cuenta, mira, en el concepto de aquí dice que sí transfiere electrones, por eso era un poco contradictorio que en tu teoría te ponía esto, y en una diapositiva anterior te decía que no transportaba electrones, pero en realidad era que no transportaba electrones en presencia de lo que viene a ser la translocación de protones. Ya, chicos, el complejo 2 se dice que sí transfiere electrones del succinato del FAT y a la ubiquinona. No hay bombeo de protones y está compuesto por FAT y el centro ferro sulfurado. Ahora, para que te des cuenta un poquito, mira, si te das cuenta, el complejo 2, él solito está transfiriendo el electrón a la ubiquinona. No es que viene del complejo 1, va al complejo 2, sigue a la ubiquinona, al complejo 3, como lo están haciendo esta ruta, ¿no? Del complejo 1, mira, todos están siguiendo lo que viene a ser la translocación de protones. Mientras que si te das cuenta, el complejo 2 es el que está comenzando recién su... Uy, aquí. Está recién comenzando su transferencia de electrones. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, el 1 es como que su translocación de protones con toda su ruta. Por eso se dice que el 2 no transfiere electrones en la gradiente de protones. ¿Ya, chicos? Ahí, aquí tenemos. Luego, en el complejo 3, o Q-citocromo u oxidorreductasa, acopla la transferencia de electrones desde la ubiquinona hacia el citocromo C. En su estructura podemos encontrar 2 citocromos, y aquí te dice que es citocromo, no el B, y el citocromo C primera. Y bueno, luego tenemos el citocromo C, que viene a ser una proteína pequeña que funciona como un transportador electrónico, transporta los electrones de uno a otro, y en este caso es hidrosoluble, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la ubiquinona es liposoluble, mientras que el citocromo C es hidrosoluble. ¿Se acuerdan que ellos eran las proteínas móviles? Entonces tengan en cuenta eso de lipo e hidro. ¿Quién es lipo y quién es hidro? Luego tenemos finalmente el complejo 4, que transporta también los electrones desde el citocromo C hacia el oxígeno, que se reduce a agua, que es el final de la fosforilación oxidativa, y hay bombeo de protones, ¿no? Miren, aquí, ¿dónde está el citocromo 4? Tenemos el citocromo 4, que da sus electrones y finalmente forman lo que es el agua, ¿no? ¿Y quién es el aceptor final de todos estos electrones? Es el oxígeno. Para que no se mareen, chicos, porque es un tema muy complejo, ¿qué es lo importante aquí? Primero, las mitocondrias, ¿no? Aprenderse su función, aprender su estructura, tener en claro dónde se da lo que viene a ser la fosforilación oxidativa, dónde se da el ciclo de Krebs. Luego, las diferencias entre los tipos de membrana y dónde se encuentran los complejos, dónde se encuentra el citocromo C, que es en el espacio intermembranoso.
Y bueno, dentro de la cadena transportadora de electrones, que yo siento que es lo más difícil de este tema porque es bastantes conceptos, recordar que son básicamente proteínas por donde atraviesan los electrones y generan una gradiente de protones. Tal vez puedan como que aprenderse los otros nombres, porque es fácil decir complejo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero tienen otros nombres, se pueden poner NAD deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, etcétera. Luego, ¿quiénes son las proteínas móviles? Que es la ubiquinona y el citocromo C. Por el lado de la ubiquinona, que era liposoluble, y el citocromo C era hidrosoluble. Y luego, algo importante también, que es la gradiente de protones, que es el nivel energético generado por esa por esa cadena transportadora de electrones, ¿no? Es como la energía producida cuando pasan los electrones por cada complejo y por cada proteína móvil. ¿Qué no? Venga. Luego de eso tenemos al complejo 2. El complejo 2 es cuando esa transferencia de electrones no se va a realizar por translocación de protones como lo hacen los otros complejos. Ya chicos, recuerden esto, complejo 2, la transferencia de electrones no se realiza por translocación de protones. Por eso si te das cuenta en la imagen, el complejo 2 únicamente está llevando su vía. Ay, no puede ser. Bueno, descartar. Y bueno, luego den una leída a cada complejo y lo que tienen dentro de sí, porque miren cómo ha sido esta pregunta. Diga qué proposición es falsa con relación al complejo 3 de la cadena transportadora de electrones. Contiene el FMN como grupo prostético, expulsa 4 protones al espacio intermembranoso, contiene centros de hierro y azufre, recibe 2 electrones de la ubiquinona, transfiere 2 electrones al citocromo C. ¿Qué marcarían ustedes? Muy difícil, ¿no? Yo también me hubiera confundido en esto, porque es rebuscada la pregunta. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea? Ya, Eric dice que la A, pero no está seguro. Nos vamos a nuestro cuadrito. Nos están hablando del complejo 3 y nos dicen que digamos la posición falsa, ¿no? Me dice que contiene FMN como grupo prostético, pero este no es del complejo 3, chicos. ¿Es de qué complejo? Del complejo 1. Me dice que contiene flavin mononucleótido FMN como grupo prostético, ¿ves? Por eso aquí me dicen cuál es la falsa y la falsa es esta. Si te sabías eso, marcabas la pregunta. Chicos, esa es la clave. No sé si hasta ahí se logró entender acerca de la cadena transportadora de electrones. Sí, ya. Bueno, entonces vamos a continuar con el ADN mitocondrial. Habíamos dicho que dentro de la matriz habían visto ADN, ¿verdad? Ya, eso es el ADN mitocondrial, ADN propio de la mitocondria. ¿Cómo es? Es circular, es bicatenario, o sea, tiene 2 cadenas, es cerrado, sin extremos. En los seres humanos tiene un tamaño de 16.569 pares de bases, conteniendo un pequeño número de genes que codifican para 13 proteínas mitocondriales. Y bueno, dentro de las características específicas de la genética mitocondrial, está localizado en un organelo citoplasmático, tiene herencia materna, tiene una alta velocidad de mutación y ojo, cuando hay mutaciones en el ADN mitocondrial vamos a encontrar diferentes enfermedades que lo vamos a ver a continuación, que son sistémicas, o sea, no solo van a afectar a un órgano, sino a varios. No presentan intrones y tiene la poliplasmilia, que es un alto número de copias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan la imagen de aquí? Aquí, mira, bueno, acá se ve mejor. No es que tenga acá está su ADN, miren, su ADN, pero tiene múltiples copias y lo puedes ver en la imagen. Por eso se dice aquí esto, que es poliplasmia, porque su ADN mitocondrial tiene alto número de copias. Y bueno, luego tenemos lo que es la quimiosmosis, que es el proceso donde los protones van a atravesar una membrana a través de su gradiente electroquímico de protones. Entonces, aquí tengo mi gradiente de protones que van a pasar a través de este complejo de acá, ¿no? Y vamos a sintetizar lo que es el ATP.
Entonces, por eso se dice que los protones atraviesan la membrana a través de este gradiente electroquímico de protones. Y un protón usa un complejo proteico, que es este complejo proteico, que se encuentra integral. ¿Por qué? Porque está dentro de la membrana, integra la membrana. ¿Y cómo se llama este complejo, chicos? Se llama el complejo F0F1 o FOF1, que contiene una enzima que liga el ADP a pi y sintetiza ATP. Entonces, en la quimiosmosis, a partir de este complejo FOF1, va a permitir el paso de estos protones, y a través del paso de esos protones también se va a ir sintetizando ¿qué? ATP. ¿Por qué se sintetiza ATP? Porque es la fusión de ¿qué? Del adenosín difosfato más un pi. Y eso me forma el ATP. Y bueno, otro concepto importante es la termogénesis, que es la capacidad de generar calor en el organismo debido a ¿qué? Debido a reacciones metabólicas, ¿no? Cuando tú tienes calor, esa es la termogénesis. Y bueno, como les había dicho, aquí una de las características del ADN mitocondrial que tiene una alta velocidad de mutación, es aquí, ¿no? Que los órganos se encuentran afectados por patologías mitocondriales. ¿Cómo es eso? Entonces, esos complejos de la fosforilación oxidativa que se encuentran dentro de la mitocondria pueden sufrir alteraciones por defectos en el ADN o en el ADN mensajero de transferencia, lo cual afecta la producción del ATP. Entonces, estas enfermedades mitocondriales pueden ser por mutaciones puntuales, sustitución, inserción o deleción. Por ejemplo, esto lo van a ver en embriología, me acuerdo que lo vi en embriología. ¿Cuándo es sustitución, inserción y deleción? Deleción es cuando es como una supresión. Lo robas y ya no vuelve, o sea, ya no está esa base. Mira, por ejemplo, lo normal es que sea CAT, pero aquí en la sustitución hay un cambio de base. Está bien, CATC, pero en vez de que sea adenina, se convierte en citosina, o sea, hay un cambio de base. Ay, no sé si se logra ver, está muy chiquita esta imagen. Eso es la sustitución. A ver, creo que lo puedo agrandar, descartar. Uy, no lo puedo ver. Ah, sí, sí lo puedo agrandar, para que ustedes lo vean. Ya, chicos, ahí está, para que lo puedan ver mejor. Tenemos lo normal, ¿no? CAT. ¿Qué pasa con la sustitución? Hay un cambio en una base individual, por ejemplo. Hay C, está bien, ATC, pero en vez de que sea adenina, se convierte en citosina. Eso es la sustitución. Por ese tipo de sustitución se puede dar una patología mitocondrial en su ADN mitocondrial. O puede ser por inserción, es decir, una adición. ¿Qué pasa? Está bien, ¿no? CATC, lo normal del A, pero en vez de que sea TC, no es que lo haya reemplazado, sino es que ha añadido a dos bases, que son el GG. Pero luego de añadir a esto, todo esto continúa igual, miren, todo esto continúa igual. Eso es una adición o inserción. Luego tenemos finalmente la deleción, cuando es supresión, ¿no? Como que te roban algo, te quitan algo. Entonces tengo mi C, mi A, mi T, mi C, pero lo que continúa aquí sería una A, ¿verdad? Y aquí está el A. Pero dentro del CC no hay nada. No hay nada. Mira, te han quitado algo, te han robado algo, por así decirlo. ¿Ya, chicos? Y luego continúa normal. A, T y todo eso. Esa es la deleción, cuando te roban algo. Ya, ahora sí. Quiero reducirlo para que puedan ver acá. Ya. Entonces, por todos estos mecanismos que no les van a preguntar, era algo para que ustedes lo sepan. No creo que les pregunten, porque eso ya es más embriología, genética y eso. Y vamos a encontrar en base a las secuencias codificadoras. Este es un cuadrito que les viene en su teoría. ¿A qué órganos puede afectar las patologías mitocondriales? Afecta a múltiples órganos, por eso se dice que es sistémico. Al páncreas puede generar diabetes, falla pancreática, al oído como una pérdida auditiva, a los ojos también como una pérdida de visión, al hígado por una hipoglicemia o la misma falla del hígado, al corazón, a los riñones, a los músculos como la debilidad, nervios, dolor neuropático, debilidad también, y al cerebro un retraso en el desarrollo y también un retardo mental, demencia, convulsiones. Entonces, por eso se dice que todas estas afectaciones en el ADN mitocondrial pueden traer como consecuencia patologías, ¿ya, chicos? Y bueno, aquí también es una imagen acerca de qué es lo que puede pasar cuando hay una patología en el ADN mitocondrial. Por ejemplo, puede dañar al corazón, al hígado, al ojo, a la visión.
a lo que viene a ser el riñón, el páncreas, hasta la misma sangre, al colon y todo eso, hasta el cerebro. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también recuérdenlo por si acaso. Creo que sí vi una pregunta de eso. No sé si la puse. Aquí está. Las patologías mitocondriales pueden deberse a defectos en la fusión de ¿qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa y en qué lugar pasa que hay un defecto en esta función? ¿Se acuerdan? A ver, Ángela dice la C, la matriz mitocondrial. Ya. A ver, chicos, miren, recuerden aquí. Uy, aquí los agarré. Miren, recuerden esto de aquí. Me dicen, ¿qué son estos órganos afectados por las patologías mitocondriales? Primero, que estos complejos de la fosforilación oxidativa. ¿Se acuerdan? Aquí tengo mi membrana interna de la mitocondria. Y dentro de mi membrana interna de la mitocondria, ¿a quién tengo? Tengo a mis complejos, ¿no? Entonces me dice que estos complejos de la fosforilación oxidativa son los que se alteran. Y al alterarse, ¿por qué se llegan a alterar? Porque mi ADN mitocondrial está defectuoso. Entonces hace que estos complejos se atrofien, por así decirlo, se alteren. Entonces, mi ADN, primero es que mi ADN mitocondrial está fallando, ha tenido mutaciones o ha tenido defectos. Y entonces esto hace que mis complejos que se encuentran en la membrana interna sufran alteraciones. ¿Ya, chicos? Entonces, la matriz mitocondrial no es porque la matriz mitocondrial se encuentra dentro y claro, dentro de ellos se encuentra el ADN, ¿no? Tal vez por eso se puedan haber confundido. Pero si me dicen netamente, y hay la clave de los complejos de la fosforilación oxidativa, ¿cuál sería? Sería la E, chicos. La E, ahí está, complejos de la fosforilación oxidativa. Porque tal cual te dice tu concepto, mira. A ver, para que recuerde un poquito, vamos a borrar marcas de lápiz ya. Para que entiendan un poquito, a ver si tienen alguna duda. Tengo mi membrana interna, ¿no? Dentro de mi membrana interna tengo estos complejos. Ahora, previamente a esto, mi ADN mitocondrial ha tenido una alteración. Entonces, este ADN mitocondrial es como que va a los complejos y genera una alteración en estos complejos. Y al generar esa alteración en los complejos que se encuentran sí en la membrana interna, afectan y generan ya lo que es la patología mitocondrial. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso, si me dicen las patologías mitocondriales pueden deberse a defectos en la función de qué, ¿quiénes están defectuosos? Están defectuosos los complejos de la fosforilación oxidativa. Aquí lo dice, miren. Complejos de la fosforilación oxidativa pueden sufrir alteraciones. ¿Por quién? Por un defecto en el ADN. ¿Ya, chicos? ¿Me lograron entender? ¿Siguen teniendo dudas hasta ahí? Sí, sí se entendió. Ya. ¿Alguien más? ¿O todos lograron entenderlo? Ya, sí se entendió. Ya, genial, chicos. Uy, ya estamos acabando, no se preocupen. Ahora vamos a ir con otro tema que son los cloroplastos. Uy, ya. Ahora, los cloroplastos tenemos a mi cloroplasto, ¿no? ¿Por qué está formado? Eso lo han visto desde el colegio. Tenemos a lo que son los estomas. Ojo, chicos, estomas y estroma son cosas distintas, ¿no? No se confundan. Si te ponen el examen, tú piensas que es estroma y lees estoma y tú piensas que es lo mismo. No, estoma y estroma son cosas distintas. Tenemos mi membrana, así como la mitocondria, esta también tiene dos membranas, tiene la membrana de envoltura externa y tiene la membrana de envoltura interna. Tenemos a los tilacoides, que son estos verdecitos, y al estoma. ¿No? Y aquí, para que lo puedan ver mejor, membrana externa es altamente permeable, al igual que la mitocondria. ¿Se acuerdan que la mitocondria, su membrana externa, tenía porinas? Aquí también vamos a encontrar porinas, y es menos permeable, contiene proteínas de transporte y delimita el estroma porque es la parte final, por eso lo delimita. Y luego en su membrana interna, que es esta rojita, hay una cadena transportadora de electrones, que es el sistema de captación de luz, y ahora les voy a decir por qué. Y también hay una ATP sintetasa. Bueno, y luego de eso, ¿qué más es importante acá? A ver.
El estroma, ¿no? El estroma es quien contiene estas enzimas metabólicas, estos lípidos, gránulos de almidón y otras sustancias. A ver, el estoma son estos agujeros en las plantitas y el estroma ya es adentro, chicos, así que no se confundan con esos dos conceptos. Ahora, realizar la fotosíntesis comprende dos procesos. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando habíamos hablado de la energía, cómo venía la célula? Yo les dije que habían dos procesos en la fotosíntesis. Habíamos hablado, aquí lo voy a señalar, de la fase luminosa y de la fase oscura, que también tienen otros nombres. No sé por qué se complican y ponen varios nombres a una sola cosa, pero bueno. La fase luminosa está formada por, o también se llama reacciones fotosintéticas de transferencia de electrones. Y la fase oscura también lo pueden encontrar como reacciones de fijación de carbono. Ahora, ¿dónde sucede cada uno de estos que también es importante que se lo sepan? La fase luminosa sucede en la membrana de los tilacoides, mientras que la fase oscura sucede en el estroma. Ya, aquí. En la membrana tilacoidal, ¿quién sucede? La fase luminosa. ¿Ya, chicos? A ver, aquí, en la membrana tilacoidal, la fase luminosa. ¿Y qué fase se ocurre en el estroma? La fase oscura. Aquí en el estroma sucede la fase oscura. Ahora, otras funciones de los cloroplastos son la síntesis de ácidos grasos y aminoácidos en el estroma, y el poder reductor impulsa la reducción de nitritos como amoníaco y necesario para la síntesis de aminoácidos y nucleótidos. Esas son otras funciones de los cloroplastos. Ahora, aquí está cada uno de ellos, ¿no? La fase luminosa y la fase oscura. Ahora, presten mucha atención aquí, vamos a... Les puse esta imagen para que traten de entenderlo más resumido. A ver, con este color. Ya, se conoce como fase luminosa, ¿por qué? Porque requerimos de qué? Requerimos de la energía de la luz solar para llevarse a cabo. Entonces, obviamente, si yo necesito energía de la luz solar, va a ser básicamente en el día, ¿no? Imposible que mi fase luminosa sea en la noche. Necesito luz solar. Entonces, ¿qué pasa? Primero nosotros regamos agüita a nuestras plantitas, ¿no? Regamos agüitas, te dicen, riega agüita a la planta, si no se va a morir. Entonces, ¿por qué riego agua? Ahorita vamos a ver por qué regamos agua. Entonces, existe que echo mi agua a la plantita, mi plantita va a tener los tilacoides, ¿no? La membrana tilacoidal. Y él es quien va a absorber que la energía solar. Esta energía solar va a ser absorbido por la membrana tilacoidal. Dentro de los tilacoides vamos a encontrar la clorofila. ¿Por qué? Porque él absorbe la energía solar dentro de los tilacoides. Luego de esto, esta agua que encontramos aquí va a ser liberada en forma de ¿qué? En forma de oxígeno. ¿A partir de dónde? A partir de los estomas. Estos estomas son estos agujeritos que ves en la planta que se abren cuando quieren liberar oxígeno o también cuando quieren succionar lo que viene a ser el dióxido de carbono, que lo vamos a ver en la fase oscura. Pero entonces, el agua tiene como proceso que va a liberar oxígeno, ¿no? Oxígeno a través de los estomas. Y esta energía solar, que la clorofila absorbe la energía del sol a través de los tilacoides, va a ser convertido, esta energía solar, en energía química. Ya, chicos, entonces el producto básicamente de lo que es la energía luminosa es producir lo que es el oxígeno y liberarlo a través de los estomas, que es lo principal, pero también podemos convertir en energía química, o sea, vamos a encontrar energía química debido a esta energía solar. Y mira, mira, entonces el agua me da oxígeno, sí. ¿Por qué proceso? Por la fotólisis, que es donde se rompe la molécula de agua y se convierte en oxígeno para sacarlo por los estomas. Ahora, por otro lado, tenemos la fase oscura. La fase oscura, a comparación de la fase luminosa, no es que porque dice fase oscura sea únicamente en la noche, no. Se puede dar en día y noche. ¿Por qué? Porque estas no dependen de luz. No no dependen de la luz. Entonces, se llama fase oscura, ¿por qué? Porque no requiere de luz. Entonces, como primer paso, este dióxido de carbono es captado por el mismo lugar donde nosotros botamos el oxígeno, que son por los estomas. Esos estomas que se encuentran en la planta van a captar este dióxido de carbono y van a pasar por un proceso del ciclo de Calvin, que lo vamos a ver a continuación. Y luego de esto van a ir al estroma, que en el estroma,
¿Quién se da en el estroma? La fase oscura, ¿no? La fase oscura en el estroma. Y de acá tenemos que también se libera la energía química en los tilacoides y básicamente esa energía va a ser utilizado, la energía de los tilacoides previamente dado, donde en la fase luminosa, esta energía, ¿para qué? Para transformar el dióxido que es captado en la fase oscura por los estomas, ¿lo convierto a qué? Lo convierto a glucosa. ¿Mm, chicos? Entonces, en cuentas resumidas, la fase oscura, ¿qué es? ¿Cuál es el fin? Formar glucosa, transformar el dióxido de carbono en qué? En glucosa. Y el fin de la fase luminosa es producir oxígeno y también una energía química, que luego va a ser utilizado en la fase oscura. ¿Ya, chicos? ¿Para qué? Para formar glucosa. Ahora, no sé si me dejé entender, ¿tienen alguna duda? Lo traté de hacer súper resumido para que lo puedan entender. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos. Sí, todo quedó claro entonces. Ah, no, todo claro. Ya, genial, Erika. Bueno, y aquí vamos a hablar básicamente de la fase luminosa de la fotosíntesis y la fase oscura. Ay, ya le puse claro. Entonces, lo que les puedo decir aquí es que se aprendan los nombres de las fases. Más otra cosa, no, y la reacción importante de la fotólisis del agua. Primero, la fotooxidación de la clorofila, de que se encarga de perder electrones. Luego sigue el segundo paso, que es la fotorreducción del NAP. Acuérdense de paso en paso, porque te pueden decir, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso de la fase luminosa o el cuarto paso? Pero lo que sí o sí, para no dilatar más el tiempo, ¿qué es lo importante de la fase luminosa? Es la fotólisis del agua. ¿Por qué? Porque aquí se va a dar una reacción, que es la reacción de Hill, donde va a intervenir la proteína Z. Esta ha sido pregunta de examen, así que ojito aquí. ¿En qué parte de la fase luminosa de la fotosíntesis se da la reacción de Hill? Creo que era así. Bueno, la clave era fotólisis del agua. Pero acá lo que deben aprenderse, chicos, es las fases nada más. Fotooxidación de la clorofila, fotorreducción del NAP, fotólisis del agua donde interviene la proteína Z para hacer la reacción de Hills y la fotofosforilación. Miren, por ejemplo, en la fase luminosa de la fotosíntesis, la reacción de Hills se da en... ¿Dónde? La E, ¿verdad? Muy bien, chicos, fotólisis del agua. Bueno, y para finalizar, la fase oscura de la fotosíntesis, que es que se puede dar en ausencia o presencia, o en el día o en la noche, como gusten, porque no necesitamos, no depende de energía solar. Tenemos que tienen tres pasos. Primero, la regeneración, segundo, la carboxilación y tercero, la reducción. Aquí también sería mala decirles que se aprendan ribolosa 5-fosfato, ribolosa 1.5 bifosfato. La verdad que no sé si el examen pasado le preguntaron, voy a revisarlo, pero hasta donde yo había visto los exámenes pasados a esos, no habían preguntado. Lo que sí he visto que preguntan es, por ejemplo, el orden del ciclo de Calvin, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, o cuál es el orden del ciclo de Calvin? Así que sí o sí apréndanse de fase luminosa y fase oscura el orden de los procesos. Más aprenderse cuántos dióxidos de carbono, si bota ATP o ADP, ribolosa 5-fosfato, es un poco complicado. A mí también se me complicaba. Pero apréndanse eso lo que les digo, que es las partes, o sea, los pasos de fase luminosa y fase oscura. Ya, chicos, a ver, pregunta, ¿cuál es el orden correcto de las etapas de la fase oscura? A ver, Eric dice la B. Muy bien, chicos. Ajá, la clave que les dije, ve, miren cómo preguntan, ¿cuál es el orden correcto de las etapas de la fase oscura? Regeneración, carboxilación y reducción. Muy bien, chicos, esa es la clave correcta. Y bueno,
hasta ahí sería la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a todo lo que hemos visto? ¿O todo quedó claro? Sí, chicos, todo claro. Ya, genial, Ángela. A ver, todos los demás, confírmenme, por favor. A Eric también dice todo quedó claro. Ya, chicos, les voy a mandar el post-test, entonces si no tienen ninguna pregunta, voy a dejar de grabar, a ver, un minutito. De la grabación.